Bienvenidos de nuevo a mi canal, un espacio donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo, analizamos las parejas más icónicas y, por supuesto, nos sumergimos en el apasionante universo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha robado corazones en todo el mundo, una pareja que ha generado ríos de tinta y una legión de fans incondicionales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso, hoy vamos a centrarnos en algo muy específico, ese gesto, esa mirada, ese detalle que para muchos lo dice todo. Sí, amigos, vamos a analizar ese momento, ese instante capturado en cámara que, según muchísimos fans, es la prueba irrefutable de que entre Kerem y Hande hay, o habrá algo mucho más profundo que una simple amistad o compañerismo profesional. Antes de que nos metamos de lleno en este análisis, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y, por supuesto, mucho drama y entretenimiento. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Kerem y Hande es una historia que comenzó en el set de Sen Kalkam, una telenovela que conquistó el mundo con su trama romántica, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. Desde el primer momento, la chispa saltó a la vista. La forma en que se miraban, la manera en que interactuaban, las risas compartidas, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación laboral. Era palpable, electrizante, una energía que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Durante el rodaje de la serie, los rumores no se hicieron esperar. Los fans, cual detectives incansables, comenzaron a recopilar pruebas, a analizar cada foto, cada vídeo, cada entrevista, en busca de alguna señal que confirmara sus sospechas: Kerem y Hande estaban enamorados. Y no se trataba solo de la simple ilusión romántica que proyectamos sobre nuestros personajes favoritos. La conexión entre ellos era demasiado real, demasiado intensa para ser puramente actoral. Los foros de Internet se llenaron de teorías, análisis exhaustivos de cada interacción, comparaciones de gestos y miradas que para los fans eran pruebas irrefutables de un romance floreciente. Incluso llegaron a analizar el lenguaje corporal de ambos, consultando a expertos para descifrar las señales no verbales que revelaban sus verdaderos sentimientos. Y aunque ellos en un principio negaron cualquier relación amorosa, argumentando que se trataba simplemente de una excelente química profesional y una gran amistad, el tiempo, como suele suceder, terminó por darles la razón a los fans. Mantenían la compostura frente a las cámaras, intentando desviar las preguntas incómodas con respuestas evasivas y bromas amistosas, pero la insistencia de la prensa y la tenacidad de los fans eran implacables. Cada encuentro casual fuera del set, cada comentario en redes sociales, era meticulosamente examinado y analizado en busca de la confirmación tan esperada. Después de meses de especulaciones, finalmente la bomba explotó. Kerem y Hande confirmaron su relación. El mundo entero celebró. Los fans eufóricos vieron cumplido su sueño. La pareja favorita de la pantalla se había hecho realidad. El que era real. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, vídeos recopilatorios de sus mejores momentos y montajes fotográficos celebrando su amor. Se organizaron fiestas virtuales y eventos online para conmemorar la confirmación de su relación, uniendo a fans de todo el mundo en una explosión de alegría y entusiasmo. Y durante un tiempo vivimos un cuento de hadas. Vacaciones juntos, muestras de cariño públicas, mensajes llenos de amor en redes sociales, todo parecía perfecto. Era una relación de ensueño, la confirmación de que la magia de la pantalla podía trasladarse a la vida real. Sus viajes por el mundo, sus escapadas románticas y sus apariciones públicas se convirtieron en un espectáculo mediático, documentado minuciosamente por la prensa y celebrado por sus fans. Cada fotografía, cada vídeo, era una prueba tangible de su amor, un bálsamo para los corazones de aquellos que creían en su relación. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no duran para siempre. Después de un tiempo, la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo. Los fans quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las preguntas inundaron las redes sociales. La incredulidad y la desilusión se apoderaron de la comunidad fan.
Se especularon sobre las posibles causas de la ruptura, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas, diferencias irreconciliables. Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer, culpando a terceras personas o a fuerzas externas que habrían influido en la decisión de la pareja. Y aquí es donde entra en juego el famoso gesto del que les hablaba al principio. Un gesto capturado en un vídeo, un instante fugaz pero que para muchos, revela la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. Se trata de un vídeo corto grabado durante una entrevista en la que ambos participaban. La atmósfera era tensa, aunque intentaban mantener una fachada de normalidad. Las preguntas de los periodistas eran incisivas, buscando alguna pista sobre el estado de su relación. En un momento dado, Hande está hablando, relatando alguna anécdota del rodaje, intentando mostrarse profesional y sonriente. Pero en sus ojos se vislumbra una sombra de tristeza, una melancolía que no puede ocultar por completo. Y Kerem la mira. No es una mirada cualquiera, no es una mirada casual. Es una mirada llena de ternura, de admiración, de amor. Es una mirada que dura apenas unos segundos, pero que se siente como una eternidad. Una mirada que parece detener el tiempo y revelar los sentimientos más profundos y ocultos. Es una mirada que lo dice todo, una mirada que trasciende las palabras, una mirada que, según los fans, revela los verdaderos sentimientos de Kerem por Hande. En esa mirada, se puede ver el recuerdo de los momentos compartidos, la nostalgia de un amor que fue y quizás, la esperanza de un futuro reencuentro. Se puede ver el respeto y el cariño que aún siente por ella, a pesar de las circunstancias. Y es que en esa mirada, se puede ver algo más que simple cariño o amistad. Se puede ver una conexión profunda, una complicidad única, una chispa que a pesar del tiempo y la distancia, sigue viva. Es una conexión que se forjó en el set de grabación, entre risas, lágrimas y largas jornadas de trabajo. Una conexión que trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real, llena de amor y pasión. Por supuesto, hay quienes argumentan que se trata simplemente de una interpretación subjetiva, que los fans están proyectando sus propios deseos y fantasías en esa mirada. Que Kerem simplemente estaba siendo amable y atento con su compañera de trabajo. Que es una simple expresión de respeto y profesionalismo. Pero, ¿es realmente tan simple? ¿Es posible ignorar la intensidad de esa mirada, la forma en que los ojos de Kerem brillan cuando mira a Hande? ¿Es posible negar la evidencia de una conexión que es palpable, incluso a través de una pantalla? Yo creo que no. Creo que hay algo más, algo que va más allá de lo que podemos ver a simple vista. Y es que la relación entre Kerem y Hande es una relación compleja, llena de matices y de emociones. Es una relación que ha evolucionado con el tiempo, que ha pasado por diferentes etapas, pero que siempre ha estado marcada por una conexión especial, una conexión que para mí es innegable. Y no soy la única que lo piensa. Basta con ver la cantidad de vídeos, de análisis, de comentarios que circulan por internet sobre la relación entre Kerem y Hande. Hay toda una comunidad de fans que sigue creyendo en su amor, que sigue esperando una reconciliación, que sigue analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de alguna señal que confirme sus esperanzas. Los fans han creado perfiles en redes sociales dedicados exclusivamente a documentar cada interacción, cada rumor, cada posible indicio de un reencuentro. Han organizado campañas para expresar su apoyo a la pareja y han creado peticiones online para que vuelvan a trabajar juntos. Y es que la historia de Kerem y Hande es una historia que nos atrapa, que nos emociona, que nos hace creer en el poder del amor. Es una historia que nos recuerda que a veces las cosas no son lo que parecen, que las relaciones pueden ser complicadas, pero que al final, el amor siempre encuentra una manera de abrirse camino. Es una historia que nos hace soñar con la posibilidad de un final feliz, con la esperanza de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora bien, ¿qué significa realmente esta mirada? ¿Es una prueba irrefutable de que Kerem sigue amando a Hande? ¿O es simplemente una muestra de cariño y respeto hacia una expareja? ¿Es un simple gesto de cortesía o una señal de que aún existe una conexión profunda entre ellos? La verdad, solo ellos lo saben. Ellos son los únicos que pueden descifrar el verdadero significado de esa mirada, los únicos que conocen la verdad detrás de su relación. Pero lo que sí podemos hacer es analizarla, interpretarla y sobre todo, disfrutarla. Porque al final, la belleza de esta historia reside en la incertidumbre, en la posibilidad de que quizás, algún día, Kerem y Hande vuelvan a estar juntos.
en la esperanza de que su amor pueda resurgir de las cenizas y volver a brillar con la misma intensidad que antes. Es importante recordar que las relaciones son complejas y multifacéticas. Los sentimientos evolucionan con el tiempo, y las circunstancias pueden cambiar drásticamente. Lo que vemos en la pantalla, ya sea en una serie o en una entrevista, es solo una pequeña fracción de la realidad. No podemos saber con certeza lo que ocurre en la vida personal de estas celebridades, ni podemos juzgar sus decisiones. No podemos pretender conocer todos los detalles de su relación, ni podemos imponerles nuestras propias expectativas y deseos. Sin embargo, como fans, tenemos derecho a especular, a soñar, a analizar y a compartir nuestras opiniones. Siempre y cuando lo hagamos con respeto y sin invadir la privacidad de las personas involucradas. Es importante mantener una actitud crítica y reflexiva, evitando caer en la obsesión y el fanatismo. Y es que al final, el mundo del espectáculo se alimenta de la ilusión, de la fantasía, de la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Nos permite escapar de la realidad y sumergirnos en un mundo de sueños y emociones. Nos da la oportunidad de creer en el amor, en la amistad y en la felicidad. Así que sigamos disfrutando de la química entre Kerem y Hande, sigamos analizando sus gestos y sus miradas, y sigamos esperando, con esperanza, un posible reencuentro. Porque quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. Quizás algún día, Kerem y Hande vuelvan a estar juntos, y su historia de amor tenga el final feliz que todos esperamos. En resumen, hemos explorado la fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkam, hasta el análisis detallado de un gesto que para muchos revela la profundidad de sus sentimientos. Hemos visto cómo la química entre ellos ha cautivado a audiencias de todo el mundo y cómo su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha generado un gran interés y debate. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones y la importancia de no sacar conclusiones precipitadas, pero también hemos permitido que la esperanza y la ilusión nos guíen mientras seguimos su historia. Gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les parece el gesto del que hablamos? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de las últimas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.